Radio Vicentina y la Congregación de la Misión le ofrecen el Evangelio del Día, con el comentario del Padre Jorge Manríquez. Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: «Con solo tocar su manto quedaré sanada». Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. En este texto del Evangelio damos un paso adelante. El poder de Jesús se manifiesta incluso ante la misma muerte, que se somete a su palabra imperativa. La resurrección de la hija de Jairo significa el poder de Jesús sobre la vida humana. Por un lado, vemos a Jairo orando con las debidas condiciones que requiere toda oración. Ora con humildad. El Evangelio dice que se arrojó a los pies de Jesús, postrándose ante él. Ora con perseverancia. El Evangelio dice que le rogaba con insistencia. Ora con fe en el poder de Jesús. Ven a imponer las manos. Sin embargo, la oración de Jairo no es del todo perfecta, pues su fe no es total. Piensa que Jesús no puede curar a distancia, con solo el mandato de su palabra, sino que necesita la presencia y el contacto físico. Necesita que Jesús lo auxilie, y así, cuando notifican a Jairo que ya no tiene por qué molestar al maestro, pues su hija ha muerto, Jesús le dice:
no temas, basta que creas. A veces pensamos que en el mundo necesitamos muchas cosas, muchos bienes, muchas comodidades que se juzgan verdaderas necesidades, mucha preparación, mucha cultura, mucho dinero, mucho trabajo. En realidad, nos dice el Señor que lo que propiamente necesitamos es mucha fe. Estamos indigentes de fe, faltos de fe, despreocupados de la fe. Repite con alguna frecuencia esta sencilla y breve plegaria. Señor, concédeme la fe y concédeme suficiente fe. En el milagro de la curación de la mujer que había padecido un flujo de sangre, lo que más resalta es la confianza plena en el poder de Jesús. No solamente cree que Jesús la puede curar, sino que va más adelante y cree que tan solo con tocar su vestido quedará curada. Y aun eso es poco. Piensa la mujer que, aún sin que Jesús se dé cuenta, el simple contacto de su manto le va a devolver la salud perdida. Sí debe ser nuestra fe y nuestra confianza. Muchas veces no podremos llegar a ver o comprender cómo y de dónde nos vendrá el auxilio de Dios. En esos momentos debemos avivar nuestra fe y aumentar nuestra confianza, sabiendo que Dios nunca falta. En Radio Bizantina y con el auspicio de la Congregación de la Misión hemos ofrecido el Evangelio del Día. Radio Bizantina en sintonía con Jesús y los pobres.